segundito, ya iniciamos. Gracias. Por lo punto ahí tenemos la cámara arriba. Okay. Listo, ahí está ya la presentación. ¿Listo? Muy bien. Bueno, pues muy buenos días para todos. El día de hoy iniciamos con el siguiente módulo de nutrición, ya para presentar aquí a nuestra ponente. Ella es ya una maestra de aquí de la organización, ya tenemos trabajando con ella pues prácticamente los 3 diplomados. Ella es la maestra Michelle Carrasco Ruiz. Ella es licenciada en nutrición con una maestría en nutrición clínica, educadora en diabetes. Forma parte del diplomado de estas 3 generaciones, viene desde la ciudad de Delicias, hace equipo junto con el doctor Luis Enrique Vega Carrillo, entonces tiene mucha práctica en todo este tema de la educación en diabetes y el tratamiento con pacientes con diabetes. También tiene mucha práctica en tratamiento con pacientes con enfermedad renal crónica, de lo cual ya hablarán en las próximas ponencias. Así que por favor, pues aprovechen mucho todo esto que estarán viendo con la maestra Michelle Carrasco. Y bueno, ya para iniciar, Michelle, bienvenida, son todos tuyos. Recuerda que están allá también en el área virtual. Ya saben, pueden levantar la mano o abrir sus micrófonos y hacerles las preguntas que necesiten. Muchísimas gracias y iniciamos. Adelante. Gracias. Son todos tuyos. Bueno, muchas gracias por la presentación. Para mí es un privilegio el estar aquí con ustedes. Obviamente, si tienen alguna duda me pueden preguntar. Si la sé, con todo gusto se la respondo. Si no, pues la investigo, ¿sí? Decidí que ahorita vamos a iniciar con el tema valoración e intervención del estado nutricional. ¿Por qué? Porque el siguiente va a ser sobre, ahora sí, el plan de manejo nutricional en el paciente que vive con diabetes. Yo sé que aquí presencialmente y también en línea tenemos alumnos que son de diversas áreas de la salud. Habrá algunos de ustedes que sí se dediquen meramente a hacer esto y habrá otros que no lo hagan, pero está bien interesante que ustedes conozcan el por qué hacemos esto, ¿sí? Anteriormente, ¿alguno de ustedes ha ido a consulta con algún nutriólogo? ¿Y qué experiencia tuviste con tu consulta con el nutriólogo o la nutrióloga? Acá te presto mi micro. Aquí lo voy a hacer. Ok. Gracias. Gracias. Pues fue hace un tiempo, si la experiencia, pues fue más normal, como cualquiera así de, pues, ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué estás, en consultas? Y una medición general y pues preguntarme, pues, a ver, tú, ¿qué dieta tenías? O, bueno, ¿qué alimentación? Por ejemplo, del entrenamiento, si me decía, le decía, es una dieta de entrenamiento, ¿qué es eso? Ya explícame detalle por detalle, o sea, más bien, esos detalles de control. Ok, como que trataba de conocer un poquito qué era tu estilo de vida antes de entrar a ese consultorio y cuáles eran los objetivos principales por los que tú estabas asistiendo a consulta, ¿verdad? Si se fijan ahorita, poco a poco estamos rompiendo la idea de por qué los nutriólogos, bueno, ¿a qué nos dedicamos los nutriólogos? Casi siempre se asocia que los nutriólogos solamente ayudamos a metas del peso en el paciente, pero cada vez es muy bonito conocer que realmente podemos ayudar a personas que tienen ciertas condiciones de salud, en las cuales la alimentación va a ser un pilar bien importante junto con el tratamiento farmacológico, obviamente los estilos de vida saludable como el ejercicio y obviamente también la salud mental. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre la valoración y la intervención nutricional, bueno, intervención en el estado nutricional en los pacientes que viven con diabetes.
Aquí, pues obviamente vamos a estar hablando sobre la historia clínica, la historia dietética, la exploración física, un poquito sobre los estudios de laboratorio y parámetros o índices antropométricos. Realmente el trabajo del nutriólogo no se centra solamente en pesar a un paciente, y ahorita está avanzando mucho la ciencia y cada vez está rompiendo más los mitos de porque nada más la atención ya no se basa en el peso. Antes se decía que era una atención pesocentrista y ahora pues ya va cambiando el por qué hacemos las cosas. Este, por ejemplo, es un libro ya viejito que teníamos. No sé si hay ya versiones más nuevas, pero te hablaba sobre el ABC de la evaluación del estado de nutrición. ABCD, perdón, hablaba sobre los indicadores antropométricos del paciente, que son medidas corporales y todo eso. B de bioquímicos, C de clínicos y D de dietéticos. Entonces, en sí, la evaluación del estado de nutrición, no solamente en un paciente que vive con diabetes, sino en cualquier otro paciente como nosotros, que podamos tener algún otro estilo de padecimiento o circunstancia de salud, va a consistir en un conjunto de medios para describir el estado de nutrición de cada uno de nosotros, pero sobre todo para valorar los requerimientos nutricionales que cada uno de nosotros tenemos. Obviamente también, como les menciono, dentro de toda esa información que vamos recabando de los pacientes, nos va a ayudar para conocer quiénes se encuentran en riesgo y también cómo favorecer a que tengan un correcto desarrollo y obviamente que su estado de nutrición se vea favorecido. Si se fijan, muchas de las veces, bueno, a mí me ha tocado en consulta que llegan papás con cierta información de que necesitan que su hija o su hijo baje de peso, pero son niños chiquitos. Entonces, a pesar de que yo no soy especialista en pediatría, es bien importante conocer. Adelante, pásale, pásale. Es bien importante hacer énfasis en que no todo se va a tratar en el peso de ese niño, sino en los hábitos que ese niño o esa niña va adquiriendo, pero pues también obviamente la familia. Entonces, no solamente es el paciente, sino la familia con la que vive. Entonces, bueno, para eso estamos haciendo la evaluación del estado de nutrición. En sí realmente no va a existir un método único, un método en el que te diga paso a paso qué es lo que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque claro que las herramientas se pueden utilizar, pero se puede ir modificando poquito a poquito según la información que nuestro paciente nos va proporcionando o bien también el familiar. ¿Por qué? Porque no nada más son niños los que pueden asistir a consultas, sino adultos mayores que tal vez requieren de la asistencia o el apoyo de un familiar o de un cuidador. Entonces, claro que ahí sí nos importa mucho que ese paciente, si puede ir acompañado, qué maravilla. ¿Por qué? Porque necesitamos que lo que nos orienten o lo que nos brinden, pues sea lo más acercado a lo que es el día a día del paciente. Entonces, en sí, pues obviamente nosotros como nutriólogos también, así como los médicos o como el personal de enfermería o como cualquier personal de salud que pueda requerir información del paciente, nosotros vamos a necesitar, obviamente, la historia clínica de nuestro paciente. Nos vamos a dedicar a ir determinando la historia dietética u obteniendo información sobre sus hábitos de alimentación. Podemos, obviamente, hacer una exploración física. Ay, disculpen. Florencia, disculpa, ¿cómo es el nada más? Ay, disculpen, el nada más el puntito rojo. Sí. Nada más, ay, gracias. Gracias. Bueno, entonces, como les mencionaba, historia clínica, la historia dietética del paciente, la exploración física, estudios de laboratorio y obviamente los parámetros o indicadores antropométricos. Ahorita eso va a estar bien interesante. La historia clínica, chicas y chicos, si se fijan de que ahí, yo sé que ahí está mencionado, pero pues obviamente para todos es relevante nuestra información personal, la información de nuestros antecedentes familiares, pero también el entorno en el que nosotros nos comportamos y el momento de cambio. Una vez estaba hablando con alguien que es psicólogo y me estaba explicando que cómo es relevante si la persona tiene un entorno que ha cambiado. Por ejemplo,
Imagínense que ustedes o yo nos acabamos de mudar a otro país. Entonces, sencillamente, puede ser que nos mudemos y no tengamos un trabajo. Entonces, empieza a crear un poquito más de estrés o de incertidumbre, el choque cultural, obviamente los hábitos de alimentación que tengan en ese país. ¿Por qué? Porque no sé ustedes, pero frecuentemente estamos acostumbrados a tener horarios diferentes de alimentación a los de otros países. Si se fijan, aquí, bueno, no sé ustedes, pero yo sí desayuno así de que a las 8 de la mañana o después del gym o algo así, pero hay lugares sencillamente en Estados Unidos donde las personas su primer comida del día es a las 12 del día. Y si se fijan, sus horarios nada más a veces se dividen en 2 horarios. A mí me ha tocado tener familiares o conocidos que viven en Estados Unidos y que sus horarios de comida están divididos en dos, y la primera es una malteada o un café como de Starbucks o algo así. Entonces yo creo que realmente el entorno familiar o el momento de cambio son factores que claro que van a influir muchísimo en nuestro estado de salud y obviamente en la de nuestro paciente. No nada más va a influir que si mi abuelita o mi abuelito, mi mamá o mi papá viven con diabetes o tienen hipertensión arterial, o que si soy una mujer que ahorita me acaban de diagnosticar resistencia a la insulina o algún otro estilo de condición, pues no solamente es eso, sino realmente el entorno en el que yo vivo. Siempre hago este ejemplo, pero yo creo que el estilo de vida que ustedes llegan a tener es diferente al mío. ¿Por qué? Porque la verdad yo para llegar a mi consultorio, de mi casa a mi consultorio, hago como 7 minutos y es una maravilla. Y en el diplomado anterior había alumnos que claro que me platicaban que comían en el carro. ¿Por qué? Porque pues era lo que más se les facilitaba, porque claro que no alcanzaban a llegar a la casa, perdón, en el corto horario que a veces les asignaban para comer. Entonces, si se fijan, cómo depende mucho la zona en donde vivimos, o nuestro ritmo de trabajo, nuestros hábitos de alimentación, como les digo, antecedentes familiares, pero como también ahí se menciona, el entorno y el momento del cambio. Dentro de la historia clínica ya todos sabemos que hay información bien relevante que nos proporcionan los pacientes, y hablando de nutrición, pues también claro que va a ser que nos informen sobre enfermedades agudas o crónicas que el paciente presente, tal vez infecciones recurrentes, que si la paciente es muy habitual que presente infecciones en las vías urinarias o problemas digestivos, también alguna manifestación sospechosa de alguna enfermedad, síndromes de malabsorción, alteraciones en el apetito. Pero si se fijan, claro que a pesar de que yo sea nutrióloga y yo no asigne medicamentos, pues claro que me importa mucho, mucho el conocer qué tipo de medicamentos utiliza mi paciente, que si utiliza ahorita Wegovy o algún tipo de medicamento asignado por su endocrinólogo, pues es bien importante conocer esto. Pero claro que también la actividad física, si se fijan, a mí dentro de mi práctica me ha tocado conocer que a veces es más difícil motivar a alguien para que haga ejercicio a que quiera motivarse para comer mejor. Es lo que a mí me ha tocado, no sé ustedes. Pero es bien importante obviamente conocer si la persona le gustaba hacer ejercicio, si no hacía ejercicio, qué tipo de ejercicio, la frecuencia o porque ya no lo está realizando. Obviamente también patrones o conductas de alimentarias, como les mencionaba ahorita, patrones de actividad física, y claro que si se fijan, a pesar de que está al final, no es menos importante el descanso. Justo hace como 2 días me tocó una persona que me mencionaba que su horario para dormir era a las 3 de la mañana y se levantaba a las 2 de la tarde. Entonces, a pesar de que ustedes y yo tengamos horarios saludables para descansar, o a veces nos pasemos un poquito de largo, pues hay personas que eso es normal para ellos. Y obviamente, si se despierta a las 2 de la tarde, claro que esa persona no desayuna. Y claro que esa persona come a la 1, 2 de la tarde, y su siguiente comida es como a las 6, y claro que se duerme otra vez como a las 3 de la mañana y tal vez picotea algo como a las 12 de la medianoche. Entonces, si se fijan, también los patrones del descanso van a ser bien importantes para nosotros. Dentro de la historia clínica ya sabemos, como ahorita lo mencionaba, va a ser necesario conocer
padecimientos del paciente, ya sabemos que sean crónicos, antecedentes hereditarios, familiares, pero pues claro que también condiciones genéticas, ¿verdad? ¿Cómo se les hace la información? ¿Voy bien? ¿Sí? Ok. Dentro de la historia clínica, como ahorita les mencionaba, existe obviamente el entorno familiar. ¿Y por qué es importante? Malamente, a veces hay algunos nutriólogos que se han caracterizado por poner planes de alimentación súper raros o con comida súper difícil de conseguir. Entonces, yo creo que es bien importante el conocer el entorno en el que el paciente vive, que si el paciente es el único que trabaja, o que si el paciente tiene 6 hijos, o que si el paciente trabaja y su esposa también, pero está a cargo de sus papás más sus hijos. Entonces considero que es bien necesario conocer cómo vive nuestro paciente. Claro que nos va a influir mucho a qué se dedica. ¿Por qué? Porque nos ha tocado atender pacientes que son jornaleros, pacientes que son médicos especialistas. Entonces es un rango que puede ser económico, pues claro que diverso, pero también las actividades domésticas o quien realiza la comida. Me ha tocado personas que tienen chefs personales que les hacen de comer y personas que la verdad lo más fácil que pueden hacer es comprarse algo del Oxxo o algo que se encuentran en la carretera. Entonces, pues claro que yo no le voy a poner a un paciente que es trailero una alimentación que sea súper difícil de sostener. ¿Por qué? Porque pues el objetivo es tratar de darle una asesoría que se pueda pegar a su estilo de vida. Pero claro que me ha tocado atender personas en esa área que en serio se esmeran por tratar de llevar su alimentación dentro de su vehículo de trabajo. Entonces, creo que influye mucho el entorno, obviamente, pero claro que también la motivación de la persona. Y un punto que ahorita les mencioné que era bien relevante, el momento del cambio. Como ahorita les platicaba, imagínense si nos mudamos a otro país, claro que es un momento de cambio bien bárbaro y los que son psicólogos no me dejarán mentir. Una vez escuché que eso puede ser un duelo para una persona. No nada más que debutes en alguna enfermedad, también el perder un trabajo, el mudarte de ciudad, el estar alejado de tu familia o cualquier circunstancia que te daba estabilidad, claro que puede favorecer a un desequilibrio, ¿verdad? Y bien sabemos que la alimentación está bien relacionada con el estado emocional de nosotros. Entonces, bueno, como les mencionaba, el desempleo puede ser un factor importante, la pérdida de un ser querido, un divorcio, un cambio de trabajo, un cambio de residencia, miles de cosas. A pesar de que haya cosas que nosotros hayamos decidido escoger, como renunciar a un trabajo porque quería yo dedicarme a otra cosa, pues claro que va a ser un periodo de desequilibrio que puede ser importante conocer nosotros como personal de salud. Dentro de la historia dietética, ahora sí, bueno, voy conociendo qué es lo que vive un poquito, qué es lo que vive el paciente. ¿Por qué? Porque pues obviamente tampoco una consulta puede durar 20 horas, ¿verdad? A veces las consultas si duran 1 hora el paciente ya se está aburriendo demasiado. Entonces, pues bueno, obviamente tenemos que ir acelerándonos en todo esto, pero bueno, como nutriólogos, ¿qué es lo que también tenemos que conocer? A ver, que me di adelante. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Sí me escucho? Buen día, ¿sí me escucho? En virtual sí te escuchas. Ah, ok, No, no se gracias. escucha. Mm, Hola, buen día. Ahí ya se escuchó un poquito más, ¿verdad? Buen día. Van. Ahora la tecnología nos está jugando en contra. Voy a escribirlo aquí en el chat a ver si lo pueden leer. Ahí está. Ahora sí ya te escuchamos. Adelante. ¿Listo? Ah, perfecto, gracias. Eh, Mi pregunta es, por ejemplo, en el área de nutrición, cuando se detecta algo que comentabas respecto a algún duelo
si se percibe, no sé, algún estado de ansiedad, algún estado depresivo, si es conveniente o si recomiendas, pues sí, la intervención por parte de psicología. También, por ejemplo, alguna conducta, algún trastorno o de la alimentación o mala relación con los alimentos, si se detecta y si se refiere. Ok, muchas gracias y hola Perla, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, miren, así como esa muy buena pregunta, si se fijan, claro que sí se tiene que referir al paciente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo solamente soy nutrióloga, yo no soy psicóloga. De hecho, en el punto de trastornos de la conducta alimentaria, de hecho, la primera atención o quien debe atender a ese paciente primero es el psicólogo. Nosotros sí podríamos ayudar, pero no de forma inicial a ese paciente. ¿Por qué? Porque yo no tengo las herramientas o no estoy capacitada, a pesar de que haya tenido una que otra materia de psicología, yo no estoy capacitada para asesorar o apoyar al paciente. Entonces, realmente, pues todos somos un equipo multidisciplinario y claro que es bien importante sí tener la atención y el apoyo por parte de un psicólogo. Justo eso era una de las preguntas que yo le hice a mis maestros cuando yo recibí el diplomado. Yo le pregunté a la maestra, era psicóloga, le dije, oiga maestra, yo como nutrióloga, ¿qué es lo que podría hacer para darme una escala sencilla de entender mi paciente, cómo se siente? Me dijo, mira, obviamente acá los psicólogos me podrán corregir, eso es lo que en su momento mi maestra me dijo. Me dijo, mira, podrías preguntarle en una escala bien burda y sencilla, del 0 al 10, tu paciente cómo se percibe generalmente de ansiedad. Ya si tu paciente, ella considera que sus niveles son muy elevados de ansiedad constantemente, ok, ahí le vas apuntando ese datito. De depresión o de estrés, ahí tú vas apuntando esa información. Obviamente es una escala bien burda. ¿Por qué? Porque tu paciente a veces no sabe ni qué es la depresión, ni qué es la ansiedad, ni qué es el estrés, pero te da una idea de cuándo es momento de referir a tu paciente con el psicólogo. Pero a pesar, la verdad, a pesar de que tengamos pacientes que tal vez ellos se perciben muy bien emocionalmente, que tal vez su nivel de estrés ellos consideran que está regulado, la ansiedad o la depresión, claro que poco a poco vamos observando que realmente no solamente es la percepción del paciente, sino lo que nosotros vayamos conociendo en la consulta. O poco a poco también hasta el paciente te va platicando cosas que son fuera de la alimentación, pero que repercuten en ella. Entonces, la verdad, así como tu duda, ¿verdad? Yo sí considero que es bien necesario saber referir. ¿Por qué? Porque realmente eso no es algo a lo que yo me dedico y que de hecho la atención del psicólogo va a ser fundamental para el correcto seguimiento de mi paciente y el apego a su plan de alimentación. Porque como ahorita mencionaba, realmente si se fijan cuántos de nosotros no hemos sido víctimas de un periodo de depresión o de estrés y nuestra alimentación se ha visto afectada por ello, ¿verdad? Espero sí haber respondido tu pregunta. Y excelente, gracias. Ok, nada de nada. Entonces, bueno, dentro de la historia dietética, ya conociendo, como ahorita mencionamos, el estado emocional, factores de cambio, antecedentes personales del paciente o familiares, pues, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos una encuesta para conocer cómo es la alimentación del paciente, un análisis también de cómo es ese estilo de alimentación y también, obviamente, el reconocimiento de las recomendaciones, bueno, perdón, proporcionar recomendaciones nutricionales que sean basadas según lo que nuestro paciente necesita, porque es muy diferente una mujer embarazada a un niño en algunos de los micronutrientes, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, dentro del análisis de la ingesta de alimentos utilizamos algunas herramientas. Una de ellas es el recordatorio de 24 horas. La verdad es una forma más rápida, a veces es de los más frecuentes que realizamos en la consulta y como su nombre lo dice, es que el paciente vaya recordando cómo ha sido su alimentación durante las últimas 24 horas. Existen herramientas en internet, luego les paso un link si ustedes gustan, donde en esa herramienta puedes poner qué alimento te comiste, por ejemplo. Pues bueno, tal vez ahí como nutriólogos ya tenemos más dominio sobre la mayoría de las raciones de los alimentos, pero por ejemplo ahí yo pongo que cuántos taquitos me comí ayer, pero obviamente
Una circunstancia con la que nos enfrentamos mucho en la consulta es que a veces los pacientes no saben cuánta carne comieron, cuánto pollo, cuánto pescado, o si el adulto es mayor o la persona está muy estresada o muy ansiosa, claro que llega a suceder que ni se acuerda qué es lo que comió el día anterior. Entonces también, además de esto, ¿qué es lo que puede suceder? Que el paciente nos dé unas cantidades que sean irregulares de las que él consume en el día a día. Es muy habitual que el paciente omita alimentos y casi cuando ya vas terminando este recordatorio, a veces el paciente, se me olvidó decirle que me tomo un café todos los días a las 7 de la mañana. Entonces a veces sucede eso que los pacientes pueden omitir y claro que requiere que la persona que esté entrevistando al paciente esté ya muy experimentado en ello y aún así claro que puede haber sesgos. Una de las circunstancias que más llegamos a hacer en consulta no nada más es la alimentación del día anterior, sino a veces es un promedio de 3 días de cómo ha sido la alimentación del paciente. Y a veces, claro que sucede que les digo que los pacientes no se acuerdan o que el paciente te platique cómo es más o menos un día diferente, bueno, un día de alimentación cuando celebra algo. ¿Por qué? Porque no sé ustedes, pero yo creo que el día de su cumpleaños, porque yo el día de mi cumpleaños, claro que como súper diferente, yo creo que ustedes también, ¿no? Entonces, si se fijan, la alimentación es un vínculo que nos permite celebrar siempre. Entonces, siempre que celebramos algo, que si es el Día de la Madre, que si es el Día del Padre, que si es el Día del Super Bowl, el Día del Grito, Navidad y todo eso, siempre se va a modificar nuestra conducta de alimentación y las porciones o hasta los alimentos a los que tenemos acceso. Y el diario dietético, la verdad, está súper bien, pero requiere que nuestro paciente sea más ordenado, que el paciente ya tenga un poquito más de disciplina en esto y pues también esto requiere ya que sea un paciente subsecuente. ¿Por qué? Porque pues si es un paciente que es la primera vez que asiste a consulta, claro que el paciente ni va a saber que necesita hacer esto, ¿verdad? Entonces, como les menciono, también requiere más tiempo para su realización. El paciente debe estar motivado y obviamente debe tener debemos de tener mucha cooperación por parte del paciente. Y obviamente ya con cierto estilo de información podemos ir conociendo las recomendaciones de energía y de nutrientes que el paciente va a requerir. Entonces aquí está un ejemplito, obviamente es un ejemplito, existen muchos estilos de recordatorio 24 horas. Esta es una paginita que a veces podemos utilizar para conocer cómo es la alimentación de nuestro paciente y conocer las cantidades de vitaminas, de minerales y todo eso. Y este puede ser un ejemplo de cómo es un diario dietético. Obviamente, si se fijan, está más escrito a mano. Obviamente, el paciente lo puede agarrar de una hoja que tenga de algún cuaderno. Y en una tarea que una vez yo tuve en mi maestría, que a mí se me hizo bien interesante, a casi todas nos salió algo bien similar. Una maestra nos encargó hacer un recordatorio de 24 horas de nuestro paciente durante toda una semana, pero que el paciente nos pusiera las cantidades exactas de lechuga que se comió, de carne, de pollo y todo eso. Entonces, la mayor parte de mis compañeras, obviamente no es un estudio de investigación ni nada de eso, pero lo que nos salió es que nuestros pacientes, a pesar de tener un plan de alimentación asignado por su nutrióloga, según sus decisiones de alimentación, los pacientes de nosotras llegaban a presentar un poquito más de deficiencia, de bajo consumo de vitamina D, de magnesio, de zinc y de selenio. Eso nos tocó a nosotras. La verdad no es algo que se realice frecuentemente en las consultas porque en serio se dura mucho tiempo haciendo eso. Entonces, eso fue una tarea y a mí me llamó mucho la atención de cómo realmente una persona que a veces se pueda estar alimentando de una forma saludable, pues claro que puede a veces no cubrir sus requerimientos nutricionales. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿No? Ok. Bueno, la exploración física nutricional, si se fijan, pues no solamente es pesar al paciente. Por eso ahorita quise primero meter esta expo porque ahorita les voy a platicar de algunas cosas que se pueden hacer, obviamente de acuerdo a cada paciente, pero si se fijan, pues bueno, hasta en la imagen que te muestra que estamos compuestos por grasa visceral, por grasa subcutánea, por masa muscular. Entonces, los pacientes a veces tienen la idea de que todo lo que pesan es pura grasa, pero pues qué bonito que poco a poco ya se está cambiando la idea. Es bien importante, obviamente, si se fijan,
conocer y evaluar la masa muscular, las reservas de grasa, si el paciente presenta edema. Obviamente ahí las básculas van a tener un sesgo bien grande si el paciente presenta un grado de edema muy elevado. Nos puede ayudar a ir conociendo deficiencias de micronutrientes, pero también es necesario ir conociendo, les digo, la composición corporal, pero también es necesario conocer la salud oral del paciente, a pesar de que no soy odontóloga. Claro que llegan pacientes que no tienen las piezas dentales inferiores o que no tienen terceros molares, etcétera, etcétera. Me ha tocado muchos adultos mayores que su alimentación se ve bien mermada por eso. Entonces, no soy odontóloga, pero claro que el trabajo de un odontólogo influye directamente en mi trabajo y en el de ustedes. Entonces, bueno, ¿para qué hacemos esto? Bueno, perdón, no, más bien, ¿por qué también debemos de realizar esto? Pues si nuestro paciente se aplica insulina, pues también irle educando, no sé si esto ya lo vieron, las zonas donde se debe aplicar la insulina, la rotación y todo eso, perfecto. Entonces, si se fijan, también es bien importante irle haciendo énfasis al paciente, ir conociendo las zonas, también algunos signos que el paciente pueda estar presentando, y ya sabemos que es muy importante la revisión de pies. Entonces, pues bueno, todo eso es un poquito de todo lo que se puede hacer y no solamente el peso que se va a tomar en el paciente, que sí es un indicador importante, pero no es el único. Entonces, bueno, dentro de la exploración física podemos conocer algunas de las características que el cuerpo nos está manifestando y que puede hablar sobre deficiencias nutricionales. Entonces, bueno, primer punto, obviamente el peso y la talla, pero también si el paciente, su panículo adiposo está mayormente elevado, si el paciente presenta edema, sabemos que puede ser, en el caso del peso y la talla disminuido, pues obviamente una alteración en la cantidad de calorías que el paciente presente. Tal vez esto no es demasiado frecuente de verlo, pero claro que sí sabemos que existe, o una deficiencia en el consumo de proteínas. Si se fijan ahorita, con medicamentos como los inhibidores de GLP-1, es bien importante proporcionarle al paciente una cantidad suficiente de proteína. Ahorita en una exposición, en la siguiente, les voy a platicar cómo es una porción de proteína normal, pero claro que puede variar. Claro que el cabello también es algo que nos puede manifestar algo, que si está ralo o se cae fácilmente o es escaso, pues nos puede hablar de que tal vez la cantidad de proteína que el paciente consume es insuficiente, la cantidad de energía es insuficiente o que puede tener carencia de zinc o de biotina. Y también si observamos una despigmentación en el cabello, no por tinte, sino más bien de forma natural, pues igual nos puede hablar sobre una deficiencia de proteínas y de cobre. En el caso de la piel, puede obviamente haber miles de circunstancias que la piel nos manifieste, pero algunas de ellas, no sé, palidez o despigmentación, pues te pueden hablar de deficiencias de vitamina E, de hierro, de ácido fólico, pero también de proteínas, puede haber deficiencia de vitamina A, de vitamina C, de vitamina B2 o de zinc. Entonces puede haber muchos factores que nos esté informando ese cuerpo. En el caso de las uñas, pues obviamente hay pacientes, mujeres que pueden traer uñas acrílicas o gel, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues en alguno de los casos puede suceder que pase desapercibida esa información, pero las uñas nos pueden manifestar deficiencia de zinc, de hierro, también de vitaminas, de proteínas y de calorías. Pues bueno, una deficiencia, ahora sí hablando de a nivel energético en la alimentación. Y en los ojos, a pesar de que no sea oftalmóloga, claro que me puede estar hablando de deficiencia de hierro, de vitamina B9, de vitamina B12, deficiencia de vitamina A y de B2. Entonces, claro que el cuerpo de alguna manera te va manifestando cosas que están sucediendo. Y en las encías, a pesar de que no soy odontóloga, pues claro que puede estar hablando de una deficiencia de vitamina C, que eso sabemos que eso existía. Bueno, se presentaba muy comúnmente hace muchísimos años, sobre todo cuando se hacían viajes, no sé si se acuerdan, viajes en mar, que duraban meses y que la alimentación no se basaba en alimentos frescos como frutas ricas en vitaminas C. Igual también ya sabemos, y es como yo creo que de los
puntos que más conocemos, que es alteraciones en el esmalte dental o alteraciones como las caries. Labios y lengua. Que también la lengua, si presenta glositis o alguna atrofia papilar, nos puede manifestar deficiencia de ácido fólico B2, B12 o hierro. De músculo, obviamente también eso es otro que cada vez va tomando más relevancia y no significa que lo demás no sea importante, pero cada vez vamos conociendo que el paciente tiene que hacer ejercicio y comer la cantidad suficiente de proteína según su estado de salud para prevenir la atrofia muscular o también pues ya sabemos que la sarcopenia y que eso va a influir muchísimo en su fragilidad y en su calidad de vida. Entonces, bueno, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Ok. Como ya sabemos, en todos nosotros es bien importante que nos realicemos estudios de laboratorio para identificar algún tipo de, como ahorita mencionaba, de proceso carencial, de deficiencia de hierro, de vitamina B12 y todo eso. Entonces ya sabemos que es bien importante en el examen hematológico podemos detectar o determinar, principalmente niveles de hemoglobina, hematocrito, así como indicadores eritrocitarios. También, obviamente, podemos ir haciendo estudios para conocer marcadores de malnutrición o de recuperación nutricional, como es muy importante conocer niveles de albúmina sérica, de transferrina, o de creatinina. En el caso de los carbohidratos ya sabemos que en pacientes que viven con diabetes, pero en pacientes que no viven con diabetes, también sabemos que hay indicadores bien relevantes como el índice OMA, pues ya sabemos que lo de la hemoglobina glicada, existen muchísimos indicadores para la detección y el control de los carbohidratos y obviamente también en el caso de los lípidos, ya no sabemos que el perfil de lípidos, colesterol total, triglicéridos, lipoproteínas, etcétera, etcétera. Y pues bueno, ahora sí determinaciones bioquímicas que ya van más específicas, podrían ser estudios que hablan para identificar cómo andamos de vitamina A, de vitamina D, E, K, C, complejo B, así como también de otros minerales como pueden ser el cobre, el zinc, etcétera, etcétera. Y ahora sí, lo que ahorita les estaba platicando. Este es de los puntos que más me gusta. La valoración antropométrica. Obviamente, si ustedes sienten que voy muy rápido, me dicen. La valoración antropométrica es algo principalmente que hacemos en las consultas. Existen muchas formas de evaluar a un paciente, como les digo, ya no nada más es el peso. El peso es importante, pero hay otros datos. Entonces, por ejemplo, hay indicadores que tal vez ustedes han escuchado que tomamos en cuenta para los niños. Entonces, bueno, pueden ser los percentiles, como el percentil de peso para la talla, talla para la edad. Ahorita hablamos un poquito del índice de masa corporal. En los niños también se puede evaluar a través del perímetro cefálico que nos ayuda a identificar cómo anda en su crecimiento y en su desarrollo. Y principalmente las tablas que más se llegan a utilizar en niños o en ciertos grupos, no nada más en niños, en menores de 20 años, son las tablas de la OMS y de la CDC. Estas son una de las tablas de la CDC que nos ayuda a conocer cómo es el peso para la edad de los niños desde su nacimiento hasta los 5 años. Luego, en las niñas, del nacimiento a los 5 años, pero estas también son las tablas de la CDC. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que vamos poniendo? Vamos poniendo la edad en años, obviamente también se puede dividir. Si se fijan, se puede dividir también en 3 meses, 6 años, 3 meses, 6 años, 6 meses, etcétera, etcétera. Entonces, es una de las herramientas que llegamos a utilizar en niños, a pesar de que vivan o no vivan con diabetes. Entonces, bueno, aquí puse un pequeño ejemplo de cómo un paciente que tiene 8 años y medio, que se encuentra por aquí, pesa 30 kilos. Entonces, bueno, aquí está la edad y aquí está el peso. Entonces, bueno, me pongo a graficar y el niño se queda en este punto. Entonces, si está en esa línea media, ahí podemos ir identificando que el estado de nutrición, hablando del peso para la edad de esa niña, está dentro de un indicador correcto. Pero también tenemos la estatura de la niña. Entonces, si la niña, acá está la estatura. Como les mencionaba, este es peso, edad y esto de acá arribita es la estatura. Entonces, si esta niña que yo les platico mide 1,25,
se encuentra aquí ya con el indicador de la edad y la talla, la niña me manifiesta dentro de la información que está en una talla normal, pero ligeramente bajo para lo que debería de tener. Entonces, bueno, esas son unas de las herramientas que utilizamos en consulta y si se fijan, pues claro que ahí está indicado el colorcito que te habla de sexo femenino y masculino. El perímetro cefálico, como también les platicaba, nos ayuda para conocer cómo es el desarrollo de la niña o el niño. En este podemos también ver que es que es una tablita de color rosa, entonces me está manifestando que es de una niña y como les mencionaba, aquí viene la edad que vamos a ir utilizando y la circunferencia del perímetro cefálico. Siempre en el caso de las mediciones que hacemos, si se puede, deben de ser con cintas metálicas, no con cintas de abuelita de costura. ¿Por qué? Porque la verdad se van aguadando. Y pues bueno, como les mencionaba, ayuda a evaluar si existe una normalidad en el desarrollo del sistema nervioso de la niña o el niño, del sistema nervioso central, y también nos ayuda a conocer o tener un pequeño indicador que nos ayude a identificar riesgos en el trastorno del neurodesarrollo. Obviamente no soy neuropediatra ni nada de eso, pero bueno, pues un indicador que ayude a ya ir refiriendo a tiempo a esa niña o ese niño. Otro indicador que se utiliza es la valoración global subjetiva o la evaluación global subjetiva. Es una herramienta que la verdad se puede ir modificando. ¿Por qué? Porque se puede modificar según los pacientes con los que vamos a trabajar. Si son pacientes que viven con diabetes, si son pacientes que tienen insuficiencia renal, si son pacientes que están en un proceso de atención en cáncer, etcétera, etcétera. Entonces aquí es donde vamos obteniendo información, como lo menciona, general, que te habla sobre la historia clínica del paciente, pero también física y algunos parámetros estructurados que nos ayudan a identificar si el paciente puede tener o estar cursando algún grado de desnutrición. Y ahorita, como les mencioné, el índice de masa corporal. ¿Ustedes qué opinan ahorita sobre el índice de masa corporal? Sí. Quien quiera participar, ya para que yo deje de hablar un poquito. Igual también los chicos que están en línea, ¿eh? ¿Se lo pueden pasar, por favor? Gracias. ¿Qué opinas sobre el índice de masa corporal? Pues, por ejemplo, se ha visto últimamente que el índice de masa corporal, como usted menciona, pues no es como todo en lo que debemos basarnos, porque ahí se basa, pues sí, completamente en el peso y talla del paciente. Entonces, si tenemos un paciente con una masa muscular, o sea, que su composición sea mayormente masa muscular, a lo mejor puede salir en sobrepeso, incluso obesidad, pero pues eso no quiere decir que esté en un estado de malnutrición. Pero por ejemplo, yo estoy haciendo el servicio social en una clínica de primer nivel y justo también hay una pasante ahí de nutrición que nos explicaba esto mismo que le acabo de mencionar. Pero, por ejemplo, en esas clínicas, pues el índice de masa corporal es a veces pues lo único que tenemos para basarnos en el paciente y la verdad es que la población que llega a la clínica y la población mexicana, pues el, no sé, 95% de las veces sí va a ser más composición de grasa que de músculo, esa es la realidad. Entonces, o sea, sí siento que en teoría sí está mal basarnos solamente en eso, obviamente lo ideal es que tengamos otras herramientas, pero ya más aterrizado a la población con la que tratamos, pues la verdad es que sí se me hace algo práctico y algo más realista, porque pues la mayoría de los pacientes que llegan, por ejemplo, a la clínica en la que yo estoy, pues si es, no sé, un IMC de 30, pues la verdad es que es muy poco probable que su composición sea mayormente masa muscular, lamentablemente, entonces sí está más acercado a la realidad. No sé si me explico. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Así, ¿cuál es tu nombre? Valeria. Ah, muy bien, Valeria, gracias. Así como lo platica Valeria, y si se fijan, lo trasladamos a lo que les platicaba sobre la alimentación. A pesar de que haya muchos métodos, pues realmente no en todos los lugares podemos tener acceso a esos métodos. Entonces, herramientas como el índice de masa corporal, pues bueno, sabemos, yo siempre digo, ya es un poco vintage y también es bien importante conocer que hay índices de masa corporal o tablas que se utilizan para mujeres embarazadas, que se utilizan para adultos mayores. Entonces,
Esta clasificación del índice de masa corporal no aplica a una mujer embarazada y no aplica para una persona mayor de 60 años. Entonces, así como ella lo menciona, a veces, en primer punto, ¿cómo le puedes hacer entender a un paciente que el índice de masa corporal no lo es todo? ¿Cómo le puedes hacer comprender que su peso no es pura grasa si tal vez no tienes una herramienta diferente que te ayude a comprobar que no es pura grasa o que no es pura masa muscular? De hecho, hay un ejemplo bien claro que siempre les digo a mis pacientes porque siempre preguntan sobre esto. Una vez yo me puse a investigar más o menos cuánto pesa La Roca del actor o luchador. La Roca pesa más o menos 118 kilos, obviamente en ese momento que yo investigué, y La Roca mide 1,98. Entonces me puse a investigar más o menos porque iba a dar una plática cómo comprobar que el índice de masa corporal no lo es todo. Entonces La Roca me salió que estaba en un estado de obesidad. Bueno, su índice de masa corporal así lo marca. Entonces, si se fijan, claro que qué maravilla si todos nos viéramos o todos los hombres que quisieran se pudieran ver así, y ahí te comprueba que realmente el índice de masa corporal no es nada cuando estamos hablando de composición corporal, porque una persona con buena masa muscular, claro que también va a pesar porque el músculo pesa, ¿verdad? Pero, ok, ese es un ejemplo, pero trasladándolo a la vida real en una clínica o en el sector de salud, donde no tengo una báscula de composición que me ayuda con, bueno, a tener composición corporal, que solamente es una báscula de la que se le va moviendo la pesita esa pequeña. Entonces, claro que puedo obtener diferentes indicadores y no nada más el peso. Como tú lo mencionas, claro que dentro de la entrevista me imagino que van conociendo que el paciente casi no realiza ejercicio o tal vez su alimentación no es muy estructurada y muy balanceada, ¿verdad? Entonces, puede haber muchos factores, me imagino, ¿no, Valeria? Que influyan. Entonces, claro que uno va conociendo poco a poco y desarrollando más un ojo clínico, un criterio en el que te dice, ok, bueno, me marcan esto, pero también no dejo de, bueno, de motivar a ese paciente que a pesar de que me marque que está en obesidad grado 3, pues si la persona ha hecho cambios en su estilo de alimentación, de descanso, empieza a caminar y empieza a irse a zumba y todo eso, pues claro que son cambios que pueden valer. Tal vez no son el objetivo final, pero pues pueden ser parte del proceso. Y pues bueno, también la valoración antropométrica no debe dejar de lado ciertas condiciones especiales, como cuáles, como el síndrome de Down y como la parálisis cerebral. Entonces, así como ahorita yo les platicaba de las tablitas que existen, también hay tablas o indicadores que nos hablan como una niña, un niño que tal vez tiene síndrome de Down o parálisis cerebral, como yo la debería valorar nutricionalmente. De hecho, también a veces nos enfrentamos a que el paciente, sea cual sea su condición de salud, si el paciente no se puede levantar de la cama, ¿cómo lo evalúas? ¿Cómo lo pesas? ¿Cómo le mides la talla? Entonces, pues claro que hay fórmulas que te ayudan a ir conociendo cómo puedes estimar el peso o la estatura del paciente, aunque esté postrado en cama. Y pues bueno, uno de los indicadores que también utilizamos para la evaluación antropométrica, pero que la verdad requiere que tengamos más experiencia, tiempo y equipo, es el de las mediciones antropométricas basadas con pliegues. Entonces, bueno, los pliegues, ¿en qué te ayudan? En ir identificando, valorando la grasa corporal y como su nombre lo indica, aquí se va a ir utilizando un plicómetro. El plicómetro es este. Obviamente este es un plicómetro sencillo, hay plicómetros de metal que te cuestan hasta 6,000 pesos o 10,000 pesos, y aquí está un ejemplo de un estilo de cintas metálicas que si se puede debemos de tratar de utilizar. Las cintas cuestan como 600 pesos, entonces bueno, hay pacientes que sí, a mí me ha tocado atender pacientes en línea y pues bueno, si se puede, oiga, pues yo sé que no es experto, no es nutriólogo, pero si me puede ayudar en mandarme la información y si puede hacer el esfuerzo de comprarse una cinta que no sea como la de la abuelita, pues me ayuda mucho. Obviamente siempre va a ser mejor que yo haga el trabajo y yo haga la toma de mediciones, pero bueno, tal vez a veces no se puede. Entonces, bueno, dentro de los pliegues, ¿cuáles son de los que principalmente se utilizan? Es el bicipital, el tricipital, el subescapular, el suprailíaco del lado no dominante. Pero hay organizaciones como el ISAC, que es una organización internacional, nos dice que siempre debe ser del lado derecho. Entonces, bueno,
¿Qué otra cosa? Se va a medir la cintura, la cadera, el muslo y se van a utilizar como predictores de la obesidad, del riesgo coronario y del síndrome metabólico en los adultos. Entonces, bueno, como ahorita Valeria lo decía, pues bueno, puede ser que a veces en donde yo trabaje, donde yo labore, puede ser que no pueda realizar esto. Y también se necesita tener experiencia y estudiar sobre esto para hacerlo de la forma correcta. Entonces, bueno, como ahorita les mencionaba, el ISAC es una organización internacional que desde hace de perdida ya 30 años está haciendo las cosas de forma más estructurada para decirnos cómo hacer las mediciones y sobre todo este estilo de mediciones se utilizan más en personas deportistas, pero claro que se pueden aplicar en personas con alguna condición de salud. Sobre todo esto es bien relevante, si se puede, en personas que viven con enfermedad renal. ¿Por qué? Porque pierden muchísima masa muscular. ¿Alguna duda hasta el momento? Ok. Bueno, la composición corporal, que si se fijan es lo que más anda de moda. Todas las nutriólogas de que, oiga, yo tengo InBody y mi consulta, súper, entonces de que yo tengo InBody y cuál InBody tienes, etcétera, etcétera. Bueno, en sí, las básculas que te miden la composición corporal, todas, yo ya me puse a investigar, tienen resultados diferentes. Por ejemplo, si yo me peso con un InBody, y eso ya me pasó, si yo me pesé con un InBody, me puede salir un grado de grasa corporal diferente, a pesar de que yo me haya pesado en otra, que es de una marca que se llama Seca. Eso ya lo hice yo y me salió un porcentaje de grasa corporal diferente, a pesar de que yo iba así como con 2 minutos de diferencia. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede? Las básculas de composición corporal o de impedancia bioeléctrica, la verdad son el método más empleado. Ahorita Valeria nos está platicando y a mí me tocó en la Secretaría de Salud que yo no tenía báscula de ese estilo y pues nada más pesaba a mi pacientito con una báscula normal. Pero bueno, pues si existe la oportunidad, bueno, se utiliza esto. Pero pues claro que también puede haber cierto sesgo. ¿Por qué? Porque todas estas básculas, les digo, que según la marca tiene una fórmula matemática programada, ¿para qué? Para arrojarte los resultados. Entonces, si es una Seca, si es InBody, si es Biurer, si es Tanita, etcétera, etcétera, pues claro que todas te van a arrojar un resultado ligeramente diferente. También, ¿qué es lo que se utiliza? Pues bueno, si se puede, lo ideal sería que el paciente se fuera vestido de esa forma. De hecho, yo cuando atiendo a mis pacientes les digo que si se pueden, se vayan con ropa muy ligera o con ropa deportiva. Si se puede, que no se vayan con joyería. Si se puede, etcétera, etcétera. Les pido algunas cosas. Claro que en el área de la consulta del servicio público a veces pues no se puede eso. Si muy apenas el paciente va a consulta de nutrición es un milagro. Entonces, y eso yo lo digo por experiencia. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se utiliza? Se utiliza que el paciente, sus tobillos, bueno, sus pies estén dentro de los 4 electrodos y sus muñecas obviamente tocando los otros 2 electrodos, o bueno, otros 4 electrodos, para que pase la corriente eléctrica. Este estilo de báscula se pide que el paciente no utilice marcapasos y sí se puede utilizar en embarazadas. Ya lo investigué. Facilita la determinación del porcentaje de grasa corporal, la masa muscular, entre otros datos. Permite comparar la efectividad de tu tratamiento nutricional, pero pues sabemos es una herramienta de muchas que te pueden ayudar. Pero como les mencionaba, puede existir un sesgo si el paciente presenta citis, edema, deshidratación, si la mujer anda en su periodo menstrual o en la fase lútea, influye. Sí, obviamente esto no se va a poder utilizar en un paciente que tiene una amputación. Bueno, yo sí tengo pacientes que utilizan ya también su prótesis, entonces pues claro que yo no utilizo esa báscula en ellos. Existen métodos eléctricos de absorciometría, isotrópicos y densitométricos, pero la verdad, este estilo de básculas llegan a ser un poquito más accesibles y menos costosas que el DEXA. ¿Alguna duda hasta el momento? Ok. Entonces, bueno, algunas de las indicaciones que se piden que tomemos en cuenta cuando me van a hacer un estudio de bioimpedancia, si se puede que yo no haya hecho ejercicio en las últimas 24 horas, si se puede que yo tenga un ayuno de unas 3 a 4 horas antes del momento en el que me vayan a pesar, si se puede que yo haya hecho de la pipí o de la popó antes de la consulta, que no tome cafeína, tés o diuréticos, si se puede, pero bueno, aquí en el caso de los diuréticos,
también yo no voy a modificar, bueno, yo no procuro hacer cambios de que si mi paciente utiliza algún fármaco antes de mi consulta, pues mejor que siga con su tratamiento como le toca. Prefiero evitar problemas en eso. Prestar atención, como les mencionaba, en las fases del ciclo menstrual en la que la paciente se presente. Les digo que en la fase lútea las mujeres si llegamos a incrementar desde 2 hasta 4 litros de agua. Entonces, y eso está determinado y hasta me lo explicaban los profes del ISAC. También, como les mencionaba, si se puede no llevar elementos metálicos y se puede de pérdida de la cabeza para abajo. Y sobre todo, asegurarnos de que la báscula esté puesta en una superficie plana, que no haya tapetes, que no haya alfombra y también que no esté en diferentes pisos. ¿A qué me refiero? A que si mi báscula está aquí, por más buena que sea esa báscula, si está en diferentes pisos, puede haber un sesgo en la medición. Aquí les presento un estilo de información que yo saqué de uno de mis pacientes. Obviamente lo bueno es que ni dice nombre ni nada. Si se fijan con el InBody, y fue el mismo día, yo le tomé las mediciones del ISAC y luego le tomé lo del InBody. Esto es un equipo y esta es la información que yo le proporciono a la plataforma con ya fórmulas. Entonces, bueno, si se fijan, aquí estoy nada más hablando de que en el InBody me sale que mi paciente pesa 92.7 kilos, que de agua corporal mi paciente tiene 53.5 litros, que de pura masa muscular mi paciente tiene 41.8 kilos, de pura grasa 19.9, pero el porcentaje de grasa es de 21.5. Si se fijan aquí, me habla que mi paciente está en sobrepeso porque el índice de masa le marca en 28, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que dice el ISAC. El ISAC, según la información que yo le proporciono, va clasificando el peso del paciente según el fraccionamiento molecular, que solamente divide la masa grasa y la masa libre de grasa. Y el fraccionamiento tisular, que lo divide en tejido adiposo, tejido muscular y tejido óseo. De hecho, acá miren, bueno, esto lo marca como tejido óseo y me marca que mi paciente tiene 12.44 kilos de tejido óseo. Pero acá en el InBody obviamente me lo maneja de una forma diferente, como contenido mineral óseo, me marca que son 3.92 kilos, pero de contenido mineral óseo. Entonces, bueno, acá 12.44. Vámonos con el músculo. De puro músculo, a mí en el ISAC me salió que mi paciente tiene 36.98 kilos de masa muscular y vean el InBody, 41.8, y eso que fue el mismo día, ¿sí? Entonces, claro que mi paciente, si yo lo pesaba con el InBody, estaba bien emocionado por la cantidad de masa muscular. Y claro que cuando le explico lo que me sale en el ISAC, pues el paciente dijo, oye, no manches, Michelle, pues es como 3 kilos menos de masa muscular. Y curiosamente, el ISAC, a pesar de que seamos humanos y podamos tener cierto sesgo, pues claro que tiene mucha más relevancia que un equipo de bioimpedancia. Entonces muchos de los maestros dicen que no gastes tanto en un equipo InBody, si puedes mejor empezar a hacer el ISAC. Luego, de pura grasa corporal, el paciente me marcaba 19.9 kilos y acá de tejido adiposo, chéquense que me marca, bueno, lo marca como tejido adiposo, 29.37 kilos. Entonces, como es bien diferente, a pesar de que sean básculas bien buenas y que la publicidad está bien padre y todo eso, pues claro que difiere mucho la información de una cosa y de la otra. Y luego pues también, ahorita como lo que estábamos platicando, no nada más puedo valorar a mi paciente con su peso, sino puedo valorarlo a través del índice de conicidad, del índice de cintura talla, el índice de masa corporal y, como ya sabemos, el índice de cintura cadera. Y ya por último, dentro de este punto, ya terminando el ISAC, me sale qué estilo de cuerpo tiene mi paciente, que sabemos que existe el endomorfo, que son personas de buena masa muscular, pero que tienden a almacenar más grasa corporal, los ectomorfos, que son personas de buena musculatura, pero ligera grasa corporal, y los mesomórficos, que dicen que es la lotería genética, que tienen muy buen nivel de masa muscular. Entonces, si se fijan, el paciente, a pesar de que su índice de masa corporal me marca que está en sobrepeso, poco a poco lo estamos mejorando para que llegue a un nivel de mesomorfismo. ¿Alguna duda hasta ahí? Ya me lo termino, ¿eh? Y casi ya por último, pues podemos encontrar el DEXA,
que es pues el método de los más precisos, pero la verdad es muy costoso. Para que lo tengamos en un consultorio, pues no es tan frecuente. Y se nos fue un poco. ¿Mande? A ver. A ver, tú que le sabes poquito más. Ajá. Gracias, gracias, gracias. Bueno, entonces, como les mencionaba, el DEXA es una de las herramientas que es de las más precisas, nada más que su costo es más elevado. Puede durar en realizarse desde unos 10 hasta unos 30 minutos y claro que nos ayuda a tener información más precisa sobre la densidad ósea, sobre la masa grasa, la grasa corporal, perdón, sobre la masa grasa, el tejido muscular y obviamente para ir evaluando el estado nutricional y si el paciente tiene algún riesgo de enfermedad. Y pues bueno, aquí les presento algunas tablitas que nos ayudan a ir conociendo el porcentaje de grasa saludable según el sexo y según la edad, la masa muscular según el sexo y según la edad, y también los niveles de grasa visceral, así como el agua corporal. Y esta es una de las herramientas que más me gusta últimamente. El dinamómetro, ¿ya lo habían visto? O el grip, ¿verdad? El dinamómetro, últimamente hay muchas investigaciones que hablan sobre la relevancia de por qué no perdemos casi nada de tiempo en la consulta y no es un equipo que pueda costar muchísimo. De hecho, hay equipos de InBody que es el grip, pero pues claro que hay marcas más sencillas que te ayudan a evaluar la fuerza muscular de nuestro paciente. Sabemos que la fuerza cada vez se va demostrando que es un indicador bien importante sobre la calidad de vida de nosotros como individuos. Entonces, bueno, la fuerza es un indicador, como les menciono, de fuerza muscular general que influye en conocer el estado nutricional, si hay fragilidad en el paciente o determinar la fragilidad, sarcopenia, y también nos ayuda a ser un predictor de resultados clínicos adversos. Es bien importante, de ser posible, tratar de aplicarlo en pacientes que viven con diabetes. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que la fuerza de la prensión se ve reducida y se asocia con mayor riesgo de complicación y de mortalidad en nuestros pacientes. Como les menciono, sencillamente nos puede ayudar a identificar si el paciente está en un rango de desnutrición, evaluar si el paciente presenta sarcopenia, además de todo lo demás que ahorita yo mencioné, y la fragilidad. Entonces, la verdad a mí me encanta esto porque no se pierde nada y hasta los pacientes se motivan mucho. Y más porque así les vas haciendo entender que realmente todos necesitamos hacer ejercicio. Y pues bueno, aquí está una pequeña tablita. Según el dinamómetro, la unidad de medida son libras. Entonces aquí está una tablita en la que te marca si eres hombre, si eres mujer, si andas bajo de la fuerza muscular, normal o superior y la edad en la que el paciente lo puede aplicar. Entonces, eso sería todo. ¿Alguna duda hasta ahorita? Gracias. Vamos a tomar un receso. Sí, si quieren. Le seguimos. Las dos siguientes, Ajá. ¿juntaste? ¿Diabetes 1 y diabetes 2 o hiciste dos presentaciones? Es para las dos, ajá, sí. ¿Dudas, preguntas? ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan allá en Zoom? Aquí, chicos. ¿No? Entonces, ¿quieren tomarse un receso o nos lo aventamos de una vez? Quieran. Como se sientan. Como se sientan, un receso de 15 minutos y digo, tenemos muy buen tiempo. Puede ser un receso. Son las 10:15. Ajá. ¿Un receso de 15 minutos quieren? Sí,
¿Sí? Sí, ok, muy bien. Ok, un receso de 15 minutos. Regresamos en 15 minutos a todos los que están en Zoom y regresamos 10:30 de la mañana, ¿ok? Nos vemos ahorita. Gracias.